Y ahora vamos a poner la atención en nuestra mente. Y vas a dejar que el recuerdo, la situación con la que vamos a trabajar empiece a aparecer en esa pantalla mental. Y vas visualizando el sitio en el que estás, si es de día, si es de noche, si hay gente a tu alrededor. Y vas a empezar a notarte ahí como si fueras esa persona de aquel entonces. Y cuando vayas teniendo esa imagen en tu cabeza, la vas diciendo en voz alta. Me dices qué ves, dónde estás, con quiénes estás. Ok, soy una niña, me llevo hacia mi etapa infantil. Uh-huh. La situación es con mi padre. Uh-huh. Eh, un poco, yo no entendía porque ahora lo veo más claro, pero no entendía por qué sentía tanto miedo cuando él llegaba a casa. O sea, si él era de noche y no estábamos durmiendo o algo, había una tensión. Corre a meterte a la cama porque él ya llegó. Tienen que estar todos dormidos. Porque sus cambios de humor eran muy fuertes. Uh-huh. Lo recuerdo. Yo estaba en la ventana, vivíamos en una casa con piso alto. Uh-huh. Mi mamá, mi hermana y creo que una prima. Era de noche y él llegaba. Y yo no entendía por qué corríamos con miedo si yo quería abrazar a mi papá, que me ve despierta, pero mi mamá decía, no, tú tienes que irte a dormir, tienen que ver, es muy tarde, tienen que estar durmiendo. Como si él nos viera despierta fuera una cosa terrible. Uh-huh. Eh, Recuerdo que tenía un poco de cabello largo, recuerdo la sala, el cuarto estaba al fondo. Uh-huh. A raíz de eso recuerdo más cosas que pasaron antes y después, como que siempre la ambigüedad de su cambio de humor me afectó, porque yo creía que mi papá eran dos personas diferentes. Uh-huh. Y no lo culpo ahora, pero en ese momento no entendía y lo estamos llevando ahí. Entonces, siempre era como que por un lado, besos, abrazos, te amo tanto y eres lo más preciado porque yo soy la última, la más engreída. Pero al mismo tiempo ver su transformación en alguien que era totalmente iracundo, desconocido, una cosa que me aterrorizaba. Y yo tenía estas de esconderme cuando era niña, cuando él se ponía así, esconderme detrás de los muebles, detrás, hacerme así igualita, literalmente. Y no hablaba. Entonces, uh-huh, en, en esa situación, con este ejercicio se trabaja en un momento concreto que fuese estresante, que te causara un dolor o algún tipo de malestar o sufrimiento. Entonces, dentro de todo lo que menciona, de todos estos momentos en los que sientes que te tienes que esconder, que sientes la ambigüedad en tu padre, ¿qué momento específico tienes en mente si pudiéramos dar pausa a todos esos recuerdos y pararlo en un momento clave en el que sintieras malestar respecto a él? ¿Cuál sería ese momento? Donde estás de nuevo, describe ese fotograma específico. En específico, recuerdo uno que no era tanto en la infancia, fue más adolescencia. Estábamos en otra casa, ya nos habíamos mudado, estábamos más grandes, mi hermana y yo. Y no sé, por las situaciones externas en las que pasa un adulto, de estrés, de pagar cuentas, no sé bien cuál era su afectación. En ese momento, literalmente estallar. Ujú. Me acuerdo estar con mi hermana en el pasillo de la casa, totalmente agachadas, porque él estaba iracundo. No
trato físico ni nada, pero suficiente fue con el verbal. Y ahora recuerdo que todos en mi familia es como que o lo veían así, ya no es así mucho. Pero antes era como que él es así, él es iracundo, tiene miedo. Ujú. Ya lo sé, pero sería en esa época, ese momento en el que yo estaba con mi hermana, ahí, o sea, y que no se puede dar cuenta de que nos afecta, como nos afectó en ese momento. Y así hubieron muchas, pero la que más recuerdo es ese momento en ese pasillo, donde no entendía por qué mi padre nos trataba de esa manera si nos amaba demasiado. O sea, decía que nos daba la vida por nosotros, lo veía, cómo él hacía cosas por nosotras, pero al mismo tiempo su ambigüedad me destrozaba y puedo entender ahora que tal vez esa es la herida que tengo, el que reflejo hacia afuera. De, Ok, entonces, ¿quieres trabajar con esa situación específica? sí, Vale. Pues de nuevo te sitúas en ese momento, estás en el pasillo, ¿no? Y visualizas ese espacio en el que estás, todo lo que recuerdes, si estás acompañada, estabas con tu hermana, la posición incluso de tu cuerpo ahí en ese momento, y empiezas a observarle a él, a tu padre, y me describes ese momento de nuevo de la forma más sencilla posible, es decir, estoy en X sitio con X persona y ocurre esto. estoy en el pasillo de mi casa en ese momento, Ujú. pasillo cerca de mi cuarto con mi hermana. Estaba mi hermana, estaba mi padre y estaba una persona en ese momento despreciable para la familia, que no sabíamos que era despreciable, pero ¿por qué estaba él ahí? O sea, estaba él y él vio esa escena que incluso para él fue fuerte, o sea, el grito. Y mi padre nos regañó muy fuerte por no recuerdo qué habrá sido. Solo mi mente recuerda el grito y estar en el piso con mi hermana tratando de que ella pasara. No hubo golpes físicos, no hubo algún maltrato físico, pero sí hubo miedo, terror, que el terror se reflejaba en muchos años de infancia hacia atrás y vuelta hacia adelante. Y quédate ahí en ese momento, en la Belén de ese momento, no como si lo vieras desde fuera, no como si te vieras desde fuera, sino como si estuvieses ahí, siendo esa niña pequeña. Y visualiza incluso la cara de tu padre, el tono de su voz. ¿Y qué te dice? ¿Qué dice exactamente? ¿O qué recuerdas que dijo? Para ser sincera, no, es que era como muy, no recuerdo concretamente qué dijo, solo recuerdo la sensación, o sea, lo cerré tanto que tener una sensación de temer, así casi que por mi vida, ya sabía que no iba a pasar eso, pero fue tanto el bloqueo que solo escuchaba ruido. Pero si lo llevamos a algo que pudo haber sido, seguramente le molestaba mucho que no encontraba las cosas donde estaban, o que no se hacían las cosas de la manera que él decía, o las cosas no salían como él quería. Seguramente. Entonces quizá no recuerdes qué dijo exactamente, pero recuerdas quizá su tono o sus gestos, si eran agresivos, ¿no? ¿Cómo se ve a tu padre? Se ve, o sea, me da mucha pena porque él no es así, ese no es él y seguramente él va a verlo y va a sentirse mal, pero Pero quédate ahí como cuando eras niña, cuando tú lo veías, ¿no? Independientemente de lo que pienses ahora, ¿qué veías en él? ¿Cómo lo él es veías? fúrico rojo. Eh, si hubiera tenido un termómetro estaba caliente y se gesticulaba mucho para allá, para acá, entraba a la cocina, solo no recuerdo qué decía.
y en ese momento sientes miedo y, y qué pensamientos empiezan a aparecer por tu mente, qué piensas de él. O sea, una parte de mí se acostumbró a eso. Se acostumbró a que él fuera así. Una parte, su amor incondicional por siempre, porque sí, es su amor incondicional. Pero por otro lado, las cosas que le afectaron nos las reflejó a nosotros. Entonces era como que no puede ser que sean dos personas. No puede ser que yo haya hecho algo tan malo que me sienta que tenga que huir por mi vida. O que quiera salir, de no estar con mi padre en esos momentos. Acostumbre a eso sería la palabra que reflejo. Costumbre a que te traten de una manera y luego te traten de otra manera. Entonces en ese momento estás ahí en el pasillo y tu padre está como un loco enfurecido de aquí para allá y tú sientes miedo, terror. Si tuvieras que dar un motivo simple, claro, de por qué tú en ese momento, pero no desde ahora, sino desde aquel entonces, un motivo por el que sentías ese miedo, o sea, ¿qué pensabas de él? ¿Que él te va a hacer daño? ¿Que él no te quiere? ¿Qué es lo que estabas pensando? Creo que sentía que, ¿qué es lo que he hecho tan mal? Por mi culpa él está así. Que yo soy responsable de que él esté así. Recuerdo también ahora cosas como siempre en las direcciones. Él nos esperaba en un lugar y no llegábamos a ese lugar y era una cosa fúrica. O en otras situaciones donde las cosas no salían. O sea, fueron muchas veces. Y de verdad que vivir así no. Pero en esa situación en concreto, esto es una meditación, estás en ese momento específico siendo lo que sabe esa niña, lo que siente esa niña y qué piensa esa niña de él. Que no te quiere, que te abandona, que te rechaza, que no entiende. ¿Qué es? Que, que no me gusta vivir así. Que no me gusta vivir con ese miedo, esa sensación de sentir culpable. De que tal vez yo hice algo que esté mal o no he hecho algo que esté bien, como para que él no se ponga así. Como tal vez si no estuviera causando tantos problemas por existir con mi hermana, ¿qué estuviera haciendo él? Tal vez el sentirme culpable de un poco de la existencia, porque al final deja de hacer todo lo que quiso por cuidarnos, entonces se siente como que soy culpable de que él esté así en ese momento porque él está haciéndose cargo de nosotras. Y responsable de que él se siente así porque no puedo entender cómo él quiere que haga las cosas. No me siento capaz de expresar mi malestar porque va a minimizarlo. Que no es es por gusto, o sea, ¿por qué voy a estar así? Eso es una tontería. No tiene sentido. ¿Qué edad tenías? En ese específico, Sí. seguramente he tenido unos 12 por ahí. Vale. 3. Entonces, con este ejercicio se trabaja sobre un pensamiento o una creencia específica que se tiene en un momento específico, ¿vale? Entonces, es más fácil cuando lo hacemos hacia un juicio de él, es decir, que el sujeto empiece por él. Él es malo, él no me entiende, él me abandona. Si trabajamos contigo misma, es decir, con es mi culpa, por ejemplo, que es lo que estás repitiendo, ¿no? Todo el rato, es más complicado hacerlo. Entonces, vuelve a esa situación y te sitúas ahí y observa, porque se trata de observar, no de teorizar lo que tú pensabas, sino observa en ese momento qué quieres de él, qué necesitas de él, cómo quieres que cambie. O
O sea, lo que me hubiera gustado en todas y en esa en específico situaciones, contención. Contención de que no tienes que temerle a tu padre, porque es tu padre, o sea, es tu amigo. Em, que mis sentimientos y mis miedos le importan. Y aterrada, mueve algo en él para que deje de hacerlo. Que se va, chiquillo, discúlpame. No estoy haciéndolo bien. No sé cómo hacerlo mejor. ¿Qué quisieras que haga? Ya no quiero ser así. Entonces en ese momento sientes que a él no le importas, quizá, que no te cuida, que no te entiende. No sé si llegaste a pensar que te puede hacer daño. ¿Cuáles son esos pensamientos hacia él? Sin llevártelo a ti, sin llevártelo a que es tu culpa o que hacia él. ¿Qué Pues pensaba esa niña? sí, tener miedo de que pueda golpearme, aunque nunca lo hizo, o no recuerdo. Eh, que, que esa invalidación siga, que sea peor, que no poder hablar de nada que le moleste, de mis sentimientos, porque era una molestia. Y siento que el constante sacrificio que él hace o hacía por nosotras era una manera de fogar eso. Así lo percibo, tal vez esté mal, pero es como que yo hago todo por ustedes, entonces lo que puedo hacer es mínimo tratarlas así porque son mis hijas y tienen que aguantarlo. Y no está bien. Y sitúate ahí, observa de nuevo a tu padre con esa actitud, con esa agresividad y cómo se siente esa niña en cuanto a emociones. ¿Qué siente? Es miedo, tristeza, ¿no? Como palabras clave de lo que sientes en ese momento. Terror. Terror más que cualquier película que haya visto, pero era un terror conocido. Ya sabía cómo era y no quería repetirlo. Tengo miedo ¿de qué? Tengo miedo de su voz, de sus gritos. Tengo miedo de... Tengo miedo Porque de... eso es como lo superficial, ¿no? Es como tengo miedo de esto, ¿no? Que está ocurriendo, que estoy escuchando. Pero ¿qué hay debajo? Tengo miedo de qué, de que me haga daño, de qué, de qué. Tengo miedo de que me pueda hacer daño, que mi cabeza piensa que no sería capaz de hacerlo y que lo pueda cruzar. De, de que algo que diga me pueda lastimar por siempre, que me pueda invadir, o me pueda mover desde lo que creo que soy y no sentir que valgo, que me pueda acostumbrar a vivir así. Eso es lo que yo no quería. Yo no quería que me traten así. No quiero que me traten así. No quería causar conflicto y sabía que después de eso en la casa todo iba a estar mal, porque iba a ser silencio, todo, tensión, tensión. La tensión que había después, silencio, de todo está mal. Ya que no está unida, mi familia no está unida. Y eso la separaba más, más y más. Eh, Entonces vamos a elegir un pensamiento con el que vamos a trabajar y de todo lo que has dicho, a mí me llega que por un lado es él me va a hacer daño
Y el otro, has dicho antes como no quiero que, no sé si no quiero que nos haga daño, no quiero que, algo así has dicho, muy similar. Pero es lo que me llega a mí que sentías más en esa situación, porque ese terror es al final a que algo suceda, ¿no? A que os haga daño, a que se vaya, a que os lastime. Puede ser a que se vaya porque ya pasó una vez, ya se fue una vez por motivos de trabajo, pero no supe hasta que él ya no estaba. Tal vez inconscientemente mi miedo era de hacer todo tan mal para que él se harte y se vaya. Y no quería que se fuera, a pesar de eso. Como que quiero a mi familia que esté junta, que funcione. Y lo repito ahora con mi vida actual. Quiero una familia que esté unida y que funcione. Bien, va a abrir el ojo un momento porque creo que tu cámara se ha ido. Bien, ya. Entonces vamos a trabajar, si quieres, con el pensamiento de que él se va a ir o él nos va a abandonar. ¿Prefieres trabajar con ese antes que con el de nos va a hacer daño? Me resuena mucho más el de no soy suficiente porque y por eso se va a ir. Ok, pero sí, empezaríamos con él se va a ir. El por qué no soy suficiente, es otra historia. Entonces, de nuevo te sitúas ahí, intenta estar lo más posible en ese recuerdo, siendo esa niña, sintiendo ese terror. Y observa, escucha a tu padre, míralo. Y piensas cuando lo ves así agresivo, él nos va a abandonar, él se va a ir, él podría hacernos daño. Y nota el impacto de toda esa historia en tu cuerpo. Y cómo se siente tu cuerpo en ese momento, físicamente. Si sientes dolor, tensión en alguna parte, ¿dónde es? Siento como algo aquí en mis hombros, un peso. Ajá. Y contracción en el abdomen, tensión, encogimiento, como que Ok, pues quédate ahí y lo sientes. Y en esta situación te pregunto, ¿es verdad que tu padre se va a ir? Y respondes con sí o no, desde lo que pensabas en ese momento. ¿Es verdad que se va a ir? Sí. sí. Y puedes saber de nuevo en ese momento con total seguridad y certeza que se va a ir. Sí No, o no. Ok. ¿Y cómo reaccionas en ese momento cuando piensas que es verdad que tu padre se va a ir? ¿Cómo reaccionas tanto externamente, ¿no? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es tu reacción? ¿Cómo te empiezas a mover en ese pasillo? Si lloras, ¿no? ¿Qué ocurre? pues es más difícil porque, como ya explicaba, ya pasó y el mundo se derrumbó, independientemente de lo que, por qué haya sido. Entonces, si se volviese a ir en ese momento, como por una parte se siente como alivio, porque ya no voy a sentirme así, pero por otra es como, es mi padre, o sea, no, la parte en la que él se pone así no me gusta y esa es la que quiero que se vaya, pero por otro lado es mi amigo, no quiero que... Entonces notas como todo se derrumba, notas la incoherencia entre quiero que se vaya, pero quiero que se quede. Y cómo reaccionas físicamente. ¿Qué haces? ¿Estás llorando? ¿Le dices algo?
te escondes. ¿Cómo reaccionas físicamente? Físicamente nunca pude decir nada. Ajá, te congelas, ¿no? Como que no, te quedas callada. Vale. Porque es lo que aprendí. Todos hacían eso, todo era silencio que se va a olvidar. Ujú. Y pasaba. ¿Y cuál es la teoría que te cuentas, que ya la has adelantado antes, del por qué tu padre se va a ir? Porque puede que esté ¿De harto quién? de esta vida, de Ajá. sacrificio, de escasez, todo por mantener a sus hijas, no pudo cumplir sus sueños porque tenía lastres, Ujú. 60 lastres, eh, pero su responsabilidad era más grande. Ujú. Ujú. ¿Y cómo te tratas a ti misma en esa situación? Tanto en tu mente, cuál es tu diálogo interno, porque ya hemos hablado de cómo te has tratado externamente, que te congelas, te escondes, te quedas callada. Internamente, ¿qué pensaba esa niña de 12 años? ¿Cuál era su diálogo interno? ¿Cómo se trataba? Pensaba que debes hacer el menor ruido posible, debes hacer que no existe para causar la menor cantidad de problemas, más. Mm, No, silencio, total completo silencio en casa. Si hay algo que pasa, que no seas tú. ujú, Tú puedes causar problemas y puedes hablarte más fuerte solamente a ti, ya ni siquiera es con tu hermana, es solamente direccionado a ti y que va a hacer que me sienta peor y que sienta que... Es que no sentía que podía hacer algo físico, solamente era un bloqueo que hacía más grande la parte de terror a... mm, ¿Terror a qué? O sea, ahora me preguntas y digo, ¿terror a qué? Porque nunca hubo golpe. mm. Pero si estás ahí en ese momento y tu mente observa ahora si eres capaz de recordar, no es de recordar, sino estando en esa situación, poniendo tu cuerpo en ese momento, en esa niña, viendo lo que ve, sintiendo esa congelación, ese terror. ¿Qué imágenes empiezan a aparecer en tu cabeza, ¿no? De quizás nunca te haya pegado, pero aparece una imagen de podría pasar. Es que lo hizo con mi hermana. Ajá, entonces te viene ese flashback en ese momento. Entonces mi cabeza pensaba, bueno, si lo he hecho con ella, pues Claro. no es que yo, por ser la menor, la engreída, no lo vaya a hacer. Y aquí observa cómo tu mente va viajando entre si esto ocurrió con mi hermana, entonces ahora puede volver a ocurrir. Como tu mente empieza a teorizar entre es posible que esto pase y cómo te repercute eso en ese momento, el miedo que sientes en ese momento. Porque ya pasó con tu hermana, entonces teorizas que puede volver a pasar, pero contigo. Entonces observa si aparecen otras imágenes del pasado, del futuro, pero en ese momento, no ahora, sino lo que en ese momento le pasó por la cabeza a esa niña. Pensaba también, a pesar de que yo sentía miedo, pensaba que era injusto con mi hermana. O sea, mi dolor era un dolor y aparte sentía el dolor de ella, porque algo nos une. Entonces, no quería que ninguna de las dos pasáramos por eso. Pero tras que mi dolor me pesaba el de ella. Entonces era como que tengo el mío, tú me haces daño, y tengo el de ella. Y no da el impacto de eso, por ejemplo, cuando me dices que sientes ese peso en tus hombros, cómo empieza a hacerte responsable del dolor de tu hermana, del de tu padre también, pensando que hace demasiado esfuerzo, demasiado sacrificio por vosotras y cómo todo eso cae sobre ti y te impacta en tu cuerpo.
pesándote, congelándote. Y... Ok, y en esa situación, ¿cómo lo tratas a él? Ya sea en tu cabeza, que es lo que piensas de él, como en la realidad. En ese momento, ¿no? Sí. Ya ignorarlo sería la palabra, ignorarlo, aunque no se ignora del todo, o sea, que uno ignora para que no se haga el problema grande, pero quisiera, me hubiera gustado decirle, no seas así, por favor, ¿por qué eres así? ¿Qué es lo que te hicieron para que seas así? O sea, también se mezcla un poco mi diálogo de adulta ahora, ¿no? Porque es inevitable para mí, pero en ese momento tal vez no pensaba eso de que qué te hicieron a ti. Lo digo ahora porque se me va. ¿Y qué pensaba? ¿Qué pensaba esa niña? Aunque sea muy absurdo o incluso... Al final eras una niña, ¿no? ¿Qué pensaba esa niña de su padre? Y puede ser todo lo crítica que quieras, todo un espacio seguro, entonces puedes permitirte decir todo lo que pensabas de él, aunque fuera horrible, no importa. Pensaba que hubiera preferido que vivamos solas. Ajá. Eso se quedó con nosotras. Mejor que hubiera sido ausente, que no es justo. O sea, que yo tal vez normalicé que todas las casas era lo mismo, o sea, que todas las familias era así, que era normal que pasen estas cosas en las casas. Mi idea de familia iba a ser así. No quería eh, escuchar más. O sea, en ese momento era como, por favor, vete, por favor, solo vete, pero no te vayas. O sea, vete tú, el que estás gritando, el que está insoportable, pero que se quede el que realmente, Ujú. o porque fue mi primer amor y siempre, o sea, pero siempre fue así. O sea, por un lado era todo hermoso y el otro lado era, no sabes en qué momento va a cambiar todo y vas a tener que estar en modo alerta. O sea, en ese momento yo pensaba eso, como, por favor, vete, pero quisiera que te quedes y que todo se arregle. Que no me hagas pasar por esto. No, no, no me gusta. No quiero vivir así. No quiero esa familia así. Entonces nota todos esos pensamientos que estabas teniendo, el cómo le tratas tanto desde fuera, lo ignoras, te silencias. Y por otro lado piensas, por un lado, que ojalá se fuera, que se vaya, ¿no? Que acabe ya esta situación. Y por otro, ojalá fuese de otra manera, ojalá fuese ese padre cariñoso, atento, cuidadoso. Entonces, de nuevo, sitúate ahí, cada vez que te vayas de la imagen de ese momento, vuelve a situarte en ese pasillo, lo visualizas. Y en ese momento que tienes toda esa historia de que se va a ir, de que puede pasar algo peor, ¿qué te cuesta tener esos pensamientos? ¿Cuál es el precio a pagar por creerte que es verdad que se va a ir, que es verdad que os va a hacer daño, que es verdad que esto no va a cambiar? El precio que pago ahora, eso, En ese momento. un momento. Em, Simplemente como que buscar callar esa parte que no se resuelve nunca con el colegio, con mis cosas, taparla, porque para eso creo que la mayoría de personas somos o nos hicimos expertas en taparlo. Y así es mi papá, entonces ya, solo lo tapo y mientras mi herida se hace grande, yo lo tapo con mis amigos, lo tapo con colegio. No se habla en casa de eso, no se habla, solo más de queja y se calla. Ujú. Y, y, y busco personas,
veo que buscaba personas que lo vuelvan a hacer, o sea, porque es lo que conozco. Ok, pues fíjate en el precio a pagar de... Ahora sí que puedes ver la repercusión que tiene, pero desde ese momento, desde esa niña, el precio a pagar al final es que en ese momento no puedes disfrutar, por ejemplo, de tu familia, confiar en tu padre o sentirte bien simplemente como una niña, sentirte bien en casa, pero sin embargo el precio a pagar es ese, ¿no? Como todo ese bienestar y cómo se obvia, se tapa lo que ocurre, se ignora lo que ocurre. Siempre fue lucha. Ahora veo que mi infancia fue lucha constante en todos los aspectos. Todos. Y lo contrario a la lucha es estar en paz. Ese es el precio a pagar. Cuando estás en guerra, en conflicto, en lucha, en discusiones, el precio a pagar siempre es la paz. Y bien, ahora mucha concentración en ese momento, en situarte ahí, ¿ok? Está esa niña ahí asustada, encogida, escuchando a su padre gritar, pensando que se va a ir. Y ahora te pregunto, ¿quién serías si no pudieras creer que es verdad que se va a ir? ¿Quién serías? ¿Qué harías sin esos pensamientos, sin toda esta historia? Bueno, es como muy difícil pensarlo porque no conozco otra cosa. Ok, no tienes que pensarlo, ¿vale? Ok, vas a tomar una respiración y te vas a visualizar ahí. Y por un segundo esa niña no piensa que se va a ir, no piensa que va a ocurrir algo malo. ¿Cómo sería vivir esa misma situación sin todos esos pensamientos? Y deja que aparezca la imagen de cómo podría ser. Creo, o sea, lo primero que me viene a la mente es así iracundo y todo, ir a abrazarlo. Tal vez se calme un poco y se calle. Decirle, tranquilo, o sea, no es para tanto. Y funciona, tal vez en mi cabeza funciona y se calla. Se cae. Nunca lo podremos saber, pero tú quédate con esa imagen y siente que tu padre está ahí, está gritando y no aparece el pensamiento de que se va a ir, así que no hay miedo, no hay imágenes de lo que podría pasar, no hay imágenes del futuro ni del pasado, no hay nada. Entonces vas corriendo y le abrazas. La otra es que no me rechace el abrazo. Pero supongamos que no. Entonces deja que venga esa imagen, esa sensación de quién sería, qué haría esa Belén de aquel entonces y cómo se sentiría esa Belén. Sentiré que puede ser ella, porque para mí es muy importante el contacto físico como un medio de calma para mí. Entonces sentiré que puedo hacerlo y que puedo practicarlo con mi primer amor, que es mi papá. Soy y que puedo practicarlo con el resto de personas, que no tengo que entrenar mi cerebro para estar a la defensiva, sino que puedo cambiarlo. En ese momento aprendí que tienes que estar a la defensiva. Si él te hace algo, tú tienes que ignorarlo o que no piense que te afectó. Poder decir, ¿sabes qué? Me duele lo que estás diciendo, pero sin embargo no quiero que estemos así, por favor, ven. Y nota cómo te sentirías si en ese momento le dijeras todo eso, que te duele, que te hace daño,
que por favor, ¿no? Que todo sea más amable, más cariñoso, más tranquilo. ¿Cómo te sentirías? Seguramente en esa realidad que sí pasa, o sea, la realidad que hubo, Ajá. completamente invalidada. Pero la realidad que estoy armando, Ujú. diría que encontré la llave. O sea, como que bingo. Yo puedo ser el, que no sé ni cómo decirlo. Tal vez pueda hacer que todo sea mejor, pero vuelve otra vez a ser mi responsabilidad. Que no quiero que sea mi responsabilidad. Ok, es muy difícil esta pregunta porque la mente rápidamente empieza a teorizar otra vez. Es mi culpa, es mi responsabilidad, me va a invalidar. No, pero seguro que tal, no. Entonces, es muy difícil, pero... Y quizás duela, ¿no? Pero visualízate ahí y quédate con esa pregunta de quién serías, qué harías. Y no tienes que buscar la respuesta, no tienes que pensarlo, simplemente darte un momento de quietud, de silencio y observar qué aparece en tu mente cuando te hago la pregunta de quién sería Belén, qué haría Belén, si no pudiera creer que es verdad que se va a ir o que os va a hacer daño. Pues tal vez me sentiría más segura conmigo misma. Me hubiera sentido más segura toda mi niñez y mi adolescencia, porque no tengo que estar demostrando algo que no soy. Ujú. No tengo que estar superviviendo todo el tiempo. Entonces te sentirías segura, más tú. Sí. Pero Ok. Y bien, ahora vamos a invertir el pensamiento inicial de que él se va, él se va a ir. Y la primera inversión es de ti hacia ti, es decir, yo me voy a ir o yo me abandono, ¿ok? Es de ti hacia ti, entonces lo dices en voz alta, yo me abandono, y te preguntas cómo es verdad que en ese momento específico, en el pasillo, tú también te abandonas a ti misma. yo me abandono porque no puedo pararlo. No puedo poner un límite, a pesar de que sea una niña, Ujú, decir, por favor, estás siendo una bestia, para lo que estás haciendo, porque no está bien. No me siento, no soy feliz. ujú. O sea, te abandonas porque te silencias, no dices Sí. nada. Ese es un ejemplo y ahora vamos a intentar encontrar otro ejemplo de cómo en ese momento te abandonas. Que me abandona él. Tú te abandonas a ti. O sea, en ese momento, como lo dije, Sí, siempre desde ese momento. me abandonó porque, porque abandono mi identidad, que ni siquiera sabía que tenía una identidad, que no Claro, estaba. abandonas a esa niña que en realidad es cariñosa y quiere contacto físico y no la dejas salir, ¿no? Es como ese otro ejemplo. Tampoco podía abrazar a todo el mundo como para, o sea, lo único era mi padre, mi madre, mi hermana y mi familia nunca ha sido mucho de contacto físico, entonces como que se quedó ahí. Todo, ni siquiera yo me autoabracé porque no sabía que podía hacerlo. Mm, No me conozco misma. ujú. Pero Entonces, otro ejemplo en el que yo veo en esa imagen que te abandona es, incluso físicamente, te quiere esconder, te quiere hacer pequeña. No quieres ocupar espacio ni mostrarte, ni pedir, ni nada. Es como tú también te vas de alguna forma en esa situación. También te vas
de ti cuando estás ahí, ¿no? Y de alguna forma subes a tu cabeza, te vas a tu mente, a tu historia y casi que abandonas tu cuerpo porque te congelas, lo escondes, ¿no? Lo haces pequeño y te subes a esa historia mental. Esa es otra forma de autoabandonarse. Y creo mi libreto con tal de no molestar y tener más rechazo, más gritos. Literalmente me desaparezco. Me desaparecí. Exacto. Entonces fíjate cómo eres tú también la que se va. Y vamos a la segunda inversión del pensamiento, que es de ti hacia él. Es decir, yo también le abandono a él. Yo también me voy de su lado de alguna forma. Y de nuevo busca ejemplos en esa situación, en esa imagen, de cómo es verdad que tú también le abandonas a él. Sí, me salta rápidamente que después no me siento su hija porque tengo que concentrarme en estar muy lejos para no causar problemas. Entonces yo lo abandono por allá, Exacto. a pesar de que no sé que quiere hablar de eso, no quiere hablar de eso, quiere volver a abrazarme, quiere... Solo lo ignoro por completo porque creo que es lo mejor. Exacto. A pesar de que su otro lado cariñoso, yo aprendí a ser cariñosa por él. Es muy cariñoso, en extremo. Entonces, el quiebre que hay ahí es como que eres tan cariñoso que me enseñaste a ser así, que tengo que alejarme de ti porque me haces daño. Mi cabeza era como, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué es esto? Entonces le abandonas porque al final le ignoras, te escondes de él. Tampoco te preocupas por él en el sentido de no le preguntas, no le hablas nada, no te acercas. Y puedes encontrar algún otro ejemplo de cómo tú también te vas de su lado en ese momento. En ese momento, pues tal vez empiezo a callarme cosas que me empiezan a pasar, porque por más que sea mi amigo, en otras puede ser mi monstruo. Entonces prefiero no contar mis cosas de adolescente, mis cosas de niña. Cuento, no les cuento, por más que él quiera saber y que No soy tu amigo. confías en él. No confiaba plenamente. Entonces, vamos a la siguiente inversión, que es el opuesto. Es decir, mi padre en ese momento no me está abandonando, no se va a ir. Y observa de nuevo cómo eso es verdad y ponme ejemplos de cómo no se va, de cómo no te está abandonando. De eso hay mucho. Porque a pesar de todo eso, él nunca faltó nada. Ok, en ese momento en concreto, ¿cómo es En, es- verdad que él no te está abandonando? en ese momento en concreto estábamos arreglando algo del baño, que por eso estaba esa otra persona, plomería. Y a pesar de todo ese momento horrible, se mantuvo en que las cosas debían funcionar en la casa para que nosotras estemos cómodas, cómodas. Entonces, el trabajo del baño tenía que hacerse para que nosotros estemos cómodas, que la funcione para nosotras. ¿El trabajo del año has dicho? Del baño, o sea, estábamos en una parte de la casa. O sea, estabais arreglando el baño, ¿no? Sí. Por eso él estaba aquí y estaba la otra persona. Y a pesar de que para mí era fácil más bien pensar, ya, se quedó a ese baño a medias, se enojó y se fue, chao. Pero él, o sea, hizo lo que hizo, se explotó, pero
no dejó que eso dijera como que ya hasta aquí ese trabajo, no quiero que se haga, sino que termine el trabajo porque necesito que la casa funcione bien para mis hijas. Ujú. O sea, observa cómo es verdad que también él está ahí. Él no os abandona, él, según lo que yo he entendido, al contrario, quiere que eso esté acabado, que podáis tener ese baño nuevo, ¿no? O que esté arreglado y que sea ese espacio, ¿no? Para vosotras. Y dame otro ejemplo de cómo es verdad que él en ese momento nos está abandonando. No nos abandona porque las días de colegio eran en 3 semanas, entonces siempre era como que mañana a esta hora, dejen listo todo, compre esto para que lleves, te doy, o sea, como que después de apagar el incendio, vuelves a ser el padre perfecto. El padre perfecto, o sea, nunca faltó a una cosa en mi colegio, a un evento, alguna cosa. Después del incendio vuelves a hacer todo bien. Pero de nuevo Belén, en ese momento, con él, en ese pasillo, dame ejemplo de cómo es verdad que no nos abandona. Da igual lo que pase después, sino en ese momento. No recuerdo, solo recuerdo que terminé el trabajo y de ahí no sé qué pasó. ¿Qué pasó? Me imagino que es eso, lo que ponerse a cargo de qué más faltaba hacer. Faltaba, hay que ir a comprar algo. O sea, esa parte de encargarse de las cosas de la casa. Es decir, que él siguió ahí, físicamente incluso estaba ahí, no se fue, no abandonó. No, nunca. Y... ok. Y vamos ahora a crear una oración, ¿vale? En esta situación, que es lo que nunca más quieres volver a experimentar. Ay, no quiero volver a experimentar sentirme culpable por las emociones desbordadas de otras personas. No es mi responsabilidad que las otras personas no sepan mantener el control, porque yo puedo tener el control si me equivoqué, pedir disculpas, y es lo que puedo hacer, pero no puedo permitir que me traten así. Entonces Por favor. nunca más quiero que sentirme culpable, ¿no? De las emociones desbordadas de otra persona, ¿no? Bien, pues ahora vamos a invertir de nuevo ese pensamiento y vas a decir en voz alta, ok, aunque al principio no te lo creas, estoy dispuesta a volver a sentirme culpable del desbordamiento de las emociones de otra persona. Qué fuerte. Estoy Respíralo. dispuesta a sentirme culpable del desbordamiento emocional de otras personas. Y pregúntate por qué estarías dispuesta a eso, si eres capaz de encontrar algún motivo. Por, porque tal vez haya hecho algo mal, algo que hizo que la persona estalle, tal vez. Poner un ejemplo físico de dejar las llaves dentro de la casa, mi culpa. Se enojan porque yo dejé las llaves dentro de la casa y era mi responsabilidad. Entonces no puedo buscar una solución porque estoy escuchando lo que me están diciendo. Entonces, un motivo del por qué estarías dispuesta a volver a experimentar esa culpa, quizá es en situaciones en las que quizá tú ves de forma evidente de que más que ha sido tu culpa, ha sido tu responsabilidad. Pero ¿cómo te sientes con ese ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de te has dejado las llaves y pues te hablan mal, te regañan. Porque es muy diferente sentirte culpable a tomar responsabilidad en un asunto. La culpa es más
como una emoción muy, ¿no? Como de una niña pequeña que ha hecho algo malo y merece un castigo. Pero la responsabilidad es más, ok, me he dejado las llaves, no pasa nada, podemos hacer esto, ¿no? Es como más adulto. Entonces, ¿cómo lo vives tú? ¿Más de esa culpa o de esa responsabilidad? Creo que ahora, recién estos últimos tiempos, lo vivo desde la responsabilidad, pero antes era la culpa de no puedo hacer nada bien. A pesar de que haya hecho todo bien, pero un pequeño detalle, no puedo ser capaz de hacer eso bien porque no, mi mente está en otra. O sea, ¿por qué no puedo enfocarme en hacer y guardar las benditas llaves en el bolso? Que no pasa malestar. Y me pasaba con mis parejas. Y era como, el miedo se repetía tal cual mi padre, el miedo era el mismo. Como hiciste esto, bla, 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 bla. Entonces, estoy dispuesta a volver a sentirme culpable cuando las emociones de alguien se desborden. Y yo daría también el motivo de que cuando sientes culpa es un indicador, es como si tú misma lo has dicho, como si fuera una señal todo el rato de hay que mirar esto, hay que revisar esto. Ya has pasado por esta sensación de culpa más veces cuando desde que tu padre se enfadaba hasta que tu pareja se enfadaba hasta que todo, ¿no? Es como hola, hazme caso. Como la culpa diciendo sigues quizá identificándote como esa niña, ¿no? Como es mi culpa, yo molesto, Sí. yo hago las cosas mal. Entonces, lo que yo cuando hago este ejercicio me digo a mí misma, cuando le doy la vuelta a este pensamiento es, ok, estoy dispuesta a volver a sentirme culpable por X, porque es una señal de que tengo que volver a responsabilizarme de mí, ¿no? Es como, es una oportunidad de, vale, en esta situación voy a cuestionar, ¿realmente es mi culpa? ¿Realmente he hecho algo malo? Para poco a poco yo integrar esa responsabilidad. ¿Vale? Y lo otro que digo siempre es que no controlar las cosas es una ilusión. Entonces, cuando una persona reacciona de forma desbordada delante de nosotros, no podemos controlarlo. Y realmente tampoco podemos controlar que de repente sintamos culpa. Eso hace así y aparece en un momento. Pero lo que sí que podemos hacer siempre es nuestro trabajo después. De esta situación me ha provocado mucha culpa, mucho malestar, me siento insuficiente, me siento mala. Hay algo que se me está activando y que me está diciendo, mira esto, no porque tengas que mirarlo, sino por quiero cuidarme. No quiero estar sintiéndome tan mal todo el rato. Entonces voy a hacer mi trabajo, voy a escribir, voy a meditar, voy a reflexionar, voy a hablar con alguien, ¿no? Es como... Eso sería como los motivos que yo casi siempre me doy en cualquier situación de, ok, no puedo controlar lo que está pasando, ni siquiera puedo controlar que de repente venga una emoción o venga un pensamiento o venga una historia o un miedo, no puedo. Entonces, solo puedo ocuparme de mí cuando baje quizá la emoción, no puedo ocupar de mí. Bien. Sí, trato de aplicarla ahora en mi vida actual. Entonces, escogí eso, el tema de padre, porque, como te había dicho antes, siento que tiene muchas ramas hacia mi vida actual, adulta, porque se deriva con parejas, se deriva con miedos, se deriva con todo, tiene que ver con la infancia. Entonces, y que de verdad que nunca había llorado por esto, tan así, tú me llevas, por dar vistas, miradas y cosas, pero es necesario porque, o sea, de verdad que mi papá es una persona increíble, pero todos tenemos nuestras cosas, todos tenemos nuestras cosas.
Pues para cerrar la meditación en sí, ¿vale? Te voy a pedir que cierres los ojos de nuevo y que después de reescribir este momento, como en la situación en la que no hay pensamientos, vas a tu padre, le abrazas, te muestras como tú eres y respiras esa imagen, respiras lo que siente esa niña. Y te quedas con también la realidad de que tu padre seguía ahí, no se fue, seguía ocupándose de la casa, de vosotras. Y desde todo este trabajo que hemos hecho, ¿cómo te sientes? ¿Te sigues sintiendo abandonada? ¿Te sientes... ¿Cómo te sientes? Bueno, pues me da un poco de ternura porque veo que mm, yo tengo un hijo, mi hijo es exactamente lo que yo hubiera querido hacer, porque me siento que si hubiera tenido el valor como el de darme un abrazo cuando yo me enojo, tener el valor de hacer lo mismo yo de pequeña con mi padre, ha cambiado todo. Entonces me siento afortunada de poder hacer esto y darme cuenta de que no va a funcionar con todas las personas. No tal vez ni funcionaba con mi padre, pero siempre tenía que intentar yo ser como era. Sí, no lo voy a hacer porque, ¿qué va a pensar? O sea, ¿qué importa? ¿Qué importa? Porque estoy siendo como quiero ser, sin hacer daño. ¿Qué daño puede hacer un abrazo de una niña? O sea, Pues quédate con eso, sobre todo siente esa imagen, ¿no? Del abrazo, nota esa sensación, esa ternura, ese cuidado y quédate con esa sensación. ¿Y qué mensaje te llevas de hoy para ti? Siendo muy breve y muy simple, ¿qué mensaje, qué cosa clave te llevas hoy? la parte en la que no decido no hacerme, eh, no sentirme culpable por cosas que no puedo controlar, pero sí ver como dices, ver qué hago después de sentir esas cosas y no sentir que vivo siempre en un campo minado, que no es vivir, sentir que haces las cosas y que no puedes hacerlas porque el otro va a pensar que, o sea, a lo mejor el otro está esperando que tú seas como seas para poder ser la otra persona. ¿Cuál es el temor de mostrarte? O sea, si yo me muestro hacia la persona que quiero, ya lo habré hecho, o sea, ya no me quedaré con él. Y si hubiera sido, ya lo habré hecho. Me rechazó, lo integro, lo aprendo, pero no ser la niña que se quedó así porque ni siquiera sabía cómo hacerlo de otra manera, ni siquiera tenía idea de hacerlo de otra manera. Para mí lo que funcionó era eso y eso ahora es diferente. Entonces, ser fiel a que yo puedo mostrarme. Independientemente del resto, o sea, independientemente, obviamente no haciendo daño a nadie, ¿no? Pero tiene nada de malo ser como yo soy. Ese sería el mensaje. No tiene nada de malo. ¿Vale? Muy bien, pues integra eso en tu cuerpo y siente como no hay nada de malo en ti, puedes ser fiel a ti, puedes ser tú misma y ya puedes abrir los ojos. Bien, lo que el Siempre, ejercicio... Dime. siempre sonriendo, nunca insonriendo. Lo que el ejercicio ya ha acabado, ¿vale? Entonces, ahora cualquier cosa que quieras mencionar, cualquier feedback, cualquier, no sé, lo que quieras decir para cerrar.
Bueno, que tenía miedo. No sabías de eso. En efecto, había por qué tener miedo. No sabía de qué, pero hubo un momento en el que quise llorar demasiado, pero demasiado, porque nunca había visto las cosas así. Nunca lo había resumido todo en una pastilla para tragar. Entonces, pero me mantuve porque dije, es el momento de sanarlo, no es momento, tal vez, llorarlo va a ayudar, pero en este momento hay que hacer lo que hay que hacer. Dar cuenta es muy importante. Y otra, yo creo que te he agradecido 10 veces y te voy a volver a agradecer 10 veces más porque tal vez alguien se haya sentido identificada, tal vez alguien lo escuche, tal vez no lo escuche, no lo sé, pero siempre es como saber que hay una manera de hacer diferente las cosas. No tiene por qué ser lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. O sea, trato de hacerlo con mi hijo. Y mi hijo de verdad que es un reflejo mío que es increíble. Es increíble lo que mueve en mí hacia afuera. Entonces, poder hacer esto con lo que acabo de hacer y ya, o sea, no quiere decir que el trabajo acabe aquí. Recién tal vez abrí el libro, pero puedo ver claramente cómo puede afectar inconscientemente la vida del ser que te está viendo, como su ejemplo. O sea, tratar de estar presente con lo que dices, cómo puedes hacer sentir a la otra persona. Y no es la responsabilidad, pero sí es responsabilidad cuando tienes un hijo. Del resto no, pero cuando tienes un hijo tratar de ser el ejemplo para que no repite, porque él va a buscar inconscientemente una pareja que se parezca a mí. O sea, no suena raro, pero así es. Va a buscar lo conocido que es su mamá, su primer Claro. amor. Y mi papá fue mi primer amor. Y repetí, ayer me di cuenta escribiendo, repetía cosas por mi padre. O sea, es muy loco. Es muy loco no saber nada de esto y tener acceso a esta información de la manera guiada que tú lo haces, pues es un don. Un don. Gracias. Y yo y gracias por hacerme llorar. Es necesario. Sí, en este ejercicio, cuando... A ver, yo entiendo que ahora estamos grabando, también es la primera vez que lo hace. Hay muchos factores que influyen. Pero cuando es alguna situación así densa, ¿no? Que es intensa emocionalmente, incluso lo mejor es que tú saques todo, que consigas conectar tanto con ese momento, que consigas meterte tanto en como en esa tú de aquel entonces, que si tienes que llorar, tienes que soltar todo. Yo a veces lo he hecho, me autoguío, ¿vale? Y yo aprovecho y me identifico un montón con esa yo de entonces. Es como que sentía miedo y yo lo estoy sintiendo y estaba llorando y yo estoy llorando, ¿no? Es como lo experimento, me permito por un momento identificarme con todo lo que sentía y pensaba, con la idea de, vale, voy a acompañarme en esta situación de nuevo, voy a hacer estas preguntas, voy a hacer estas inversiones. ¿Y de qué manera podría haber sido esta situación diferente? ¿Qué podría haber hecho que se hubiera sentido mejor para mí? En vez de estar bloqueada, paralizada, ¿qué podría haber hecho? Y hacer este ejercicio es, para mí es como ayudarte en el futuro. Es como vas reescribiendo todas esas situaciones, no para negarlas o para cambiarlas, porque obviamente no se pueden, ¿no? Pero sí para trabajar lo que tú creías. Esa es la cuestión, lo que tú pensabas en ese momento. Para que cuando ocurra de nuevo otra situación similar, tú puedas como, ¿sabes? Como si yo estuviera ahora delante de, ¿no? Tengo un trauma con mi padre y estoy delante de mi pareja. Y me empiezan a venir flashbacks de mi padre, de sensaciones, de recuerdos, de momentos, ¿no? Y en vez de subirme a la mente y bloquearme y volver a reaccionar de la misma manera, que yo tenga un momento como de lucidez y diga, si yo no tuviera toda esta historia, ¿cómo le respondería a mi pareja? ¿Qué haría? En vez de quedarme callada, puedo decirle, puedo poner este límite incluso de forma cariñosa. Puedo incluso tenerle en cuenta a él a la vez que me tengo en cuenta a mí.
¿no? Es como, hacer este ejercicio es eso, es como, vale, voy reescribiendo todas esas situaciones, me voy reescribiendo yo, conecto con quien soy ahora, porque ya no soy esa niña, no soy ni la que era ayer, ni la que hace un año estaba con esta persona, es como, ¿quién soy yo ahora? Delante de esta persona, en esta situación. Sí, por eso creo que es importante, o sea, no, yo creo que es raro la persona que va hacia atrás para poder ir hacia adelante. No, no, uno no sabe por qué reacciona como reacciona hasta que pasan estas cosas, como que por eso yo me callo con mi pareja, porque mi papá fue así, yo me callaba. Y va saliendo, y va saliendo, y entonces como que ahora, no, pues ahora ya no, ahora ya estuve muchos años, casi 30 de cosas en las que creo que sí se puede hacer diferente todo, ¿no? Incluso para tener sano, es como importante, soy de esta de aquí en adelante, para tener algo sano de que a lo primera y poder hablarlo, porque para mí uno de mis bloqueos era poder hablar, poder decir lo que yo sentía. Para mí era más fácil irse, cállate y ándate lejos, pero nunca hablaba, nunca. Entonces, eso es muy puntual, poder saberlo. Incluso a veces hasta parece bobo tener las respuestas inteligentes, no como que le voy a decir esto para manipular, sino que, ¿qué diría yo en ese momento? No me gusta lo que estás haciendo, por favor, Yo a veces hablo así sola. Tengo mis cosas pregrabadas en mi cerebro a veces. A veces funciona, me acuerdo, a veces no. Pero es muy chévere, es muy chévere. La próxima que le toque hacerlo, por favor, da miedo, no es lindo, pero al final sí lo es, que vale por completo lo que hace Irene, vale por completo. Gracias. Muchas gracias. Y gracias también a ti, obviamente, por estar abierta a la experiencia, por estar abierta a pasar por un momento de dolor, de recordar cosas que duelen y exponerte también de esta manera. Entonces, muchísimas gracias. Si no tienes nada que decir, pues cortamos aquí. Sí, me encanta seguir hablando, pero igual entiendo que hay que continuar con la real, con el videojuego, seguir con el videojuego. Y no, cuando sea otra oportunidad, yo encantada, y siempre hay dolor para sacar, siempre.